Después de encontrar tropas estadounidenses incrustadas dentro de ISIS, Rusia emite una grave advertencia. Dejad ahora Siria o mueran. Por Sor Shafal, y según lo informado a sus suscriptores occidentales. Un informe del Ministerio de Defensa ruso que circula hoy en el Kremlin declara que el ministro de Defensa Sergei Shoigu celebró, la semana pasada, una reunión secreta sin precedentes con el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, en la base aérea de Al-Udeid, en Qatar, donde los estadounidenses fueron advertidos severamente por Rusia. Dejen ahora Siria o mueran. Según este informe, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, utilizó la excusa de su viaje a la India esta semana para reunirse de forma urgente con el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu en Qatar. También aclara la nota que los principales medios de propaganda de los Estados Unidos no eran conscientes de cómo el Pentágono ha cortado casi todo contacto con su comandante en jefe, o sea, Donald Trump, y la prensa. Haciéndose necesaria esta reunión sin precedentes cara a cara, continúa este informe, debido a los acontecimientos que rodearon la muerte del capitán Kurban Kasumov, de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ruso, el 2 de agosto. Este hombre estaba operando en la zona de batalla de Deir ez-Zor en Siria bajo órdenes directas del Ministerio de Defensa de su país. Previamente el Kremlin había calificado la batalla de Deir ez-Zor como la batalla por el monasterio que decidirá el destino del mundo. Al morir en el campo de batalla el capitán Kasumov, este informe detalla, el Ministerio de Defensa ruso ordenó que se llevara a cabo una operación masiva de vigilancia con drones en toda la región de Deir ez-Zor entre el 8 y el 12 de septiembre. Dicha operación de inteligencia reveló de forma sorpresiva a tropas de operaciones especiales de los Estados Unidos, incrustadas dentro de las filas del ISIS. Según el Pentágono, dichas tropas yanquis están ahí para asesorar a los rebeldes moderados sirios, más no para asesorar y apoyar a los extremistas del ISIS, pero el informe del Kremlin asegura todo lo contrario, acusando directamente de la muerte del general ruso al gobierno de Washington. En la publicación se muestra, a solo unas horas, fotos de la operación de inteligencia rusa donde se observa a un dron de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos trabajando codo a codo con los terroristas del ISIS en Siria. El Ministerio de Defensa ruso también declaró que a pesar de la capacidad de las fuerzas especiales estadounidenses, estas se descubrieron luchando junto a los milicianos del Estado Islámico. Se puede observar en las imágenes cómo vehículos del ejército de los Estados Unidos están junto a vehículos del ISIS en un campamento improvisado y protegido. También se observan a miembros de las fuerzas especiales norteamericanas en estrecha colaboración con miembros del ISIS dentro de esas instalaciones. Claramente las tropas norteamericanas se sienten absolutamente seguras dentro de la zona ocupada por los terroristas. Después de que estas fuerzas terroristas islámicas encabezadas por Estados Unidos lanzaran un ataque descarado contra las fuerzas policiales rusas el 20 de septiembre, continúa el informe, los estadounidenses fueron advertidos por Rusia de que se enfrentarían a una respuesta rápida y contundente por sus acciones. Inmediatamente el ejército estadounidense culpó a la CIA de la operación que resultó en la muerte del general ruso. Sin embargo, en su reunión con el secretario de Defensa estadounidense, este informe señala. El ministro de Defensa Shoigu declaró que las fuerzas militares rusas que operan en Siria no harían alguna distinción sobre cuál entidad estadounidense debería ser atacada en represalia por la muerte del general ruso, así se tratase del ejército estadounidense o la CIA, advirtiendo que todos ellos serían un blanco legítimo. Eso hizo que la base militar estadounidense clave en la región del desierto del sur de Siria, base Sekaf, fuera rápidamente abandonada y destruida por la huida de las fuerzas militares estadounidenses y sus aliados terroristas islámicos. Asimismo, otros informes sobre el campo de batalla muestran que los estadounidenses están planeando abandonar y destruir rápidamente su base de Al-Tanf en suelo sirio. Con Rusia trasladando a Siria un gran número de tanques y vehículos militares de combate, junto con el despliegue de avanzados sistemas de defensa aérea, este informe señala, las fuerzas extremistas islámicas respaldadas por Estados Unidos en Siria continúan su vasta retirada ante las fuerzas del ejército árabe sirio en las provincias de Deir ez-Zor y Raqqa, hasta tal punto que las fuerzas aliadas rusas en Siria han alcanzado ahora el hito de cruzar el río Éufrates.
En preparación para esta guerra que se acerca a su fin, este informe da aún más detalles. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha, una vez más, ordenado a los estadounidenses salir de Siria, porque a diferencia de Rusia, Estados Unidos opera allí en violación del derecho internacional. En el fomento de la paz en Siria, también, continúa este informe, el rey saudí Salman al-Saud, está en los últimos preparativos para su viaje histórico a Rusia, mientras que al mismo tiempo, el ministro de Defensa Shoigu hará una rara visita a Israel para reunirse con su homólogo, el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman. En la agenda de ambas reuniones se busca encontrar una manera de terminar con las guerras genocidas de Estados Unidos en Oriente Medio, que han matado y han mutilado a millones de seres humanos inocentes. Asombrosamente este informe concluye señalando que el pueblo estadounidense sigue siendo impedido de saber los hechos verdaderos de lo que está ocurriendo ahora en Siria, y que, en cambio, tienen la cabeza llena de basofia mental generada por sus principales medios de propaganda. El informe hace mención del caso de los jugadores de fútbol americano cristianos, como Tim Tebow, que se arrodillaban para dar gracias a Dios, acción que indignó a los medios alineados con la élite, pero que hoy, y después de que el presidente Trump los ridiculizó, los futbolistas que se arrodillan para faltarle al respeto a la bandera americana están siendo elogiados por esos mismos medios. Los jugadores de fútbol americano son golpeados por los medios elitistas y se arrodillan para honrar a Dios, pero son alabados cuando se arrodillan para faltarle al respeto a la bandera estadounidense. Recordando los antecedentes de esta guerra. Desde un principio de la guerra civil en Siria advertí que aquello era en realidad una intervención imperialista estadounidense en aquel país soberano, y que el Estado Islámico no era otra cosa que el Ejército B de los Estados Unidos. Ejército B constituido por miembros de sus fuerzas especiales, de la CIA y del FBI, de mercenarios y combatientes autóctonos engañados bajo la promesa de un futuro mejor para ellos, en fin, en realidad era el mismo ejército estadounidense operando allí de forma encubierta. También podrían ser calificados como mercenarios al servicio de los intereses yanquis e israelíes, además de también haber intereses de las monarquías del Golfo Pérsico y Arabia Saudita, entre otros miembros europeos de la OTAN. En simples palabras, esa guerra no era más que la confrontación entre las fuerzas militares rusas, sirias, de Hezbollah, iraníes e iraquíes contra el ejército B estadounidense. Esa guerra es una guerra subsidiaria para Estados Unidos, pues su ejército regular no interviene directamente, bueno, aparentemente, pero sí lo hace su ejército B. Aunque si miramos bien, el ejército regular de los Estados Unidos también interviene directamente para apoyar a su ejército B, es decir, a los grupos radicales y extremistas que luchan contra los gobiernos legítimos de esas naciones, llámense Estado Islámico, Al-Qaeda, Ejército Libre Sirio, etc. Desde un principio se denunció que los aviones de la llamada Coalición Internacional Anti-ISIS en realidad no atacaban a la banda terrorista, sino, más bien, se dedicaban a destruir la infraestructura de Siria e Irak y, asimismo, a atacar a los ejércitos de ambos países bajo el pretexto de una supuesta equivocación de objetivos. Errores de los cuales jamás se disculpó ni reparó el daño causado a esos países. También en muchas ocasiones se denunció tanto por el gobierno de Damasco como por el de Bagdad que los aviones de la llamada Coalición Internacional proporcionaban apoyo logístico y material a los grupos terroristas como ISIS y Al-Qaeda. Inclusive el gobierno de Irak confiscó varios aviones de la llamada Coalición Internacional por haber sido sorprendidos proporcionando armas a los grupos terroristas a través de cajas lanzadas con paracaídas. Por eso no es casualidad que antes de la intervención de Rusia, y a pesar de los presuntos ataques de la aviación aliada contra los terroristas, estos continuaban ganando terreno de forma acelerada pese a la férrea resistencia del ejército y pueblo sirio e iraquí. Así que, concluyendo, a pesar de que tanto Rusia como Irán, China, y en general la comunidad internacional, sabían de la hipocresía y el doble juego de Washington y aliados, estos no habían entrado en confrontación directa con los ejércitos de la coalición internacional, pero una vez el avance de las tropas rusas, sirias y aliadas de estos países se ha hecho imparable y veloz, era inevitable la confrontación de ambos bandos, pues Washington no se resigna a perder la guerra.
Solo que este choque entre ambas fuerzas puede resultar en la Tercera Guerra Mundial si los estadounidenses y aliados no se retiran de la zona e insisten en aferrarse a algo que ya perdieron y que jamás fue suyo.